Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La semana pasada hablamos sobre la verdadera religión, explicando de forma detallada cómo la humanidad se encuentra en un exilio espiritual que lo mantiene separado de Dios. Lo que significa esa separación y lo que el hombre necesita para restablecer esa relación, misma que no puede realizar si no es por medio de una especie de puente horizontal con sus demás congéneres, es decir, no simplemente en una línea vertical entre el hombre y Dios, porque esto dejaría fuera de la ecuación de salvación a un elemento fundamental que es el amor de Dios hacia el hombre. Como caso clínico relevante, mencionamos la parábola del buen samaritano contenida en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Más adelante habíamos precisado que la salvación por medio del derramamiento de la sangre de Jesús como medio de pago por el pecado no puede quedarse fuera de esta ecuación, y ahora es el momento de explicar a quienes no están muy familiarizados con la doctrina el porqué de esto. En el libro de Levítico se establece que la vida de la carne en la sangre está, capítulo 17, verso 11. Por lo tanto, el derramamiento de sangre de Jesús no es un acto de crueldad simplemente, sino la entrega de una vida pura y sin mancha para pagar la deuda de la humanidad. Jesús es el Verbo hecho carne, Dios hecho hombre, quien no está contaminado con la mancha del mundo, por lo cual acude al rescate del hombre exiliado del reino, y su muerte sustitutiva es el pago de la fianza. Él va a la aduana del exilio, y en lugar de que el ser humano pague con su propia destrucción, él presenta su propia vida como pago definitivo, y lo hace de forma gratuita, porque esa es la dádiva o regalo que nos hace por amor. Y aquí es donde se entiende el plan de salvación cuando hablamos de aquel puente horizontal que une a lo expresado por el apóstol Santiago y la parábola del buen samaritano, evitando la trampa del legalismo frío. No servimos para ganar el cielo, servimos porque fuimos rescatados. En las religiones institucionalizadas se suele enseñar que hay que hacer buenas obras para que Dios nos salve, lo cual es como comprar el boleto de regreso del exilio. Pero la doctrina de la gracia en la cruz invierte esto por completo. La cruz ya pagó el boleto. El sacrificio de Jesús nos devuelve la vida espiritual. Al estar vivos otra vez, la fe actúa como un motor que puede volver a moverse. Por lo tanto, las obras de la religión pura, socorrer al huérfano y a la viuda, no son la moneda para comprar la salvación, sino la evidencia de que la transfusión de sangre espiritual funcionó. El buen samaritano actúa movido por esa vida restaurada, manifiesta la naturaleza del rescatador. De esta manera Jesús da el golpe definitivo al destructor que ya celebraba la separación absoluta entre el hombre y Dios. Su triunfo aparente era la muerte del hombre en el exilio. Sin embargo, la cruz se convierte en la gran paradoja cósmica, pues utilizando precisamente el arma del destructor, la muerte, Jesús destruye el poder de la muerte y anula el acta de los decretos que nos era contraria, y al derramar su sangre, Jesús no solo abre las puertas del exilio para el retorno, sino que provee el anticorrosivo definitivo contra la mancha del mundo. Quien se sabe comprado a ese precio desarrolla una inmunidad espiritual contra la podredumbre del sistema, porque entiende el valor real de su identidad restaurada. En síntesis, el re es la necesidad de volver. La cruz y la sangre son el pago legal y el puente ontológico que hace posible el retorno, es decir, el camino abierto.
La fe es la aceptación y encendido de ese nuevo motor. Las obras, la religión práctica, son la conducción de ese vehículo de vuelta a casa sirviendo a otros en el trayecto. Finalmente, cuando comprendemos que nuestras acciones no son para acumular puntos ni comprar el boleto de regreso en exilio, sino una respuesta de gratitud por un rescate que ya fue pagado en la cruz, opera en nosotros un giro copernicano y nuestra realidad interna y externa se transforma en tres niveles fundamentales. Allá vamos. Primero, pasamos de la ansiedad de la deuda a la libertad del rescatado. Recordemos la promesa que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues cuando la religión se vive como un sistema de méritos, el ser humano se convierte en su propio auditor fiscal. Vive en una constante zozobra espiritual. ¿Habrá sido suficiente mi obra? Se pregunta. ¿Estaré en saldo a favor o en contra con Dios? Esa sospecha continua desgasta el cigüeñal de la fe. Estoy hablando metafóricamente, por favor. Mas al entender que el rescate ya fue pagado y la deuda extinguida, la culpa y el miedo al exilio definitivo desaparece. El peso del rendimiento se transforma en el descanso de la identidad restituida. El individuo ya no sirve para ser aceptado, sino porque ya fue aceptado. La motivación cambia el miedo por el amor. Segundo, la purificación del altruismo, es decir, el fin de la agenda oculta. Esta es quizás la mayor transformación psicológica y moral. Si una persona ayuda al huérfano, a la viuda o al herido en el camino como intención de ganar el cielo, el prójimo deja de ser el centro de la acción y se convierte en un medio de cambio. En el fondo de ese altruismo, entre comillas, opera una agenda egoísta. Te ayudo porque me conviene para mi salvación. En contraste, cuando se elimina la necesidad de ganar puntos, la ayuda se despoja de toda transacción. El buen samaritano ya no ayuda para salvarse a sí mismo, sino porque ve al otro con los mismos ojos con los que él mismo fue rescatado. El prójimo recupera su dignidad y el servicio se vuelve verdaderamente puro. Tercero, la inmunización contra el destructor. El destructor prospera en el aislamiento, el utilitarismo y la desesperanza. Si la religión es un mercado de méritos, el destructor solo tiene que tentar al hombre con el cansancio o la hipocresía para que abandone la tarea. Pero frente a un ser humano que actúa por pura gratitud, el destructor pierde su poder. No puede chantajear con el miedo al castigo, ni puede corromper la acción con el orgullo del mérito. La gratitud es un combustible inagotable que mantiene el motor de la religión pura funcionando de manera limpia, libre de la podredumbre del mundo. El cambio de perspectiva traslada al individuo del ámbito del derecho comercial, donde todo se compra, se vende y se adeuda, al ámbito del pacto familiar, donde se actúa por amor y lealtad. La religión pura y sin mácula práctica deja de ser una pesada lista de obligaciones aduaneras y se convierte en la celebración diaria de un retorno a casa. Oremos. Padre Celestial, fuente de bondad y de toda verdad, nos presentamos ante ti con un corazón humilde, reconociendo nuestra limitación humana ante la inmensidad de tu creación y tus designios. Hoy te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros el don de la sabiduría, aquella que proviene de tu espíritu, para lograr comprender el plan divino que has trazado para nuestra vida y para el mundo. Concédenos la claridad mental y la paz interior necesarias para aceptar tus tiempos,
discernir tu voluntad y caminar con fe, incluso cuando el camino parezca difuso. Transforma nuestro interior, oh Padre, y concédenos un corazón semejante al de tu Hijo Jesús. Que nuestra alma no sea indiferente al clamor de los desamparados. Que nos dolamos profundamente y sinceramente ante las injusticias y las necesidades del prójimo, sintiendo el dolor ajeno como propio, despojándonos de todo egoísmo o apatía. Que nuestra mirada aprenda a ver el sufrimiento con la misma compasión, ternura y urgencia con la que Jesús miró a los marginados de su tiempo. Finalmente, Señor, te rogamos que forjes en nosotros una voluntad férrea y una determinación inquebrantable. Que nuestra fe no se quede en palabras vacías ni en una piedad superficial. Danos la fuerza y la valentía para poner en práctica día a día la religión pura y sin mácula, aquella que nos llama a visitar y sostener a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y a guardarnos sin mancha de la corrupción del mundo. Que nuestras manos sean el instrumento de tu justicia, que nuestra voz sea el eco de tu misericordia y que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu amor. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.